Que bueno, deben de saber que ya no se le tiende a llamar así. El origen del término surge de la historia misma de la química, ¿no? Se pensaba que los compuestos que eran de origen animal no podían ser sintetizados por el hombre porque tenían una fuerza divina o vital, como dirían algunos biólogos. Y como eran organismos vivos, organismos, entonces pues se llamaba química orgánica, de los organismos. Sin embargo, ya después se descubrió que eso era una falacia, que se podían sintetizar compuestos como insulina, como carbohidratos, como muchos otros, que se pensaba que nada más eran obtenibles o se podían obtener a partir de seres vivos. Entonces ya el término química orgánica es una cosa más histórica que otra. Se conoce más bien como química del carbono, pero sin embargo todavía existen libros que se titulan química orgánica. Y es raro encontrar unos que digan química del carbono, pero bueno, esa es la historia breve. De todas maneras les pasaré un pequeño video sobre esto. Bien, les decía que la química orgánica se refiere a los compuestos que forma el carbono, ¿sí? Principalmente con el hidrógeno y el oxígeno y el nitrógeno. Son los que vamos a ver nosotros. Compuestos formados por el carbono y el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Bien, primeramente hablaremos, muchachos, de lo que se conoce como hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Pues son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Hidrógeno, carburos, carbono. Los hidrocarburos podemos de alguna manera clasificarlos, ¿verdad? De dos maneras. Los hidrocarburos que vienen de los aceites, que se llaman hidrocarburos alifáticos, ¿sí? Vienen relativos a aceites y grasas. Y los compuestos hidrocarburos aromáticos, que vamos a tener todo un capítulo para estos, y que hacemos mención a un compuesto muy importante en química del carbono, que es el benceno. Pero bueno, vamos a empezar en orden. Vamos a empezar por los hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos a su vez se subdividen en tres tipos: los que llamamos alcanos, los alcanos, que bueno, estos compuestos alcanos se caracterizan por tener enlaces carbono-carbono. Aquí los carbonos se van a unir con otro carbono, y obviamente lo que no está unido a carbono está unido a hidrógeno. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un hidrocarburo. Vean, cadenas sencillas de carbono con carbono, enlace sencillo. Y lo que no está unido al carbono está unido al hidrógeno. El carbono, como ustedes recordarán del tema de enlace químico, tiene 4 valencias. Por eso es que se está uniendo en los extremos a 3 hidrógenos y en la parte media a 2 hidrógenos. Esos son los hidrocarburos alcanos. Sí, ya en la parte final pues tenemos que hay 3 hidrógenos para completar las 4 valencias que tiene el carbono. ¿Sí? También tenemos hidrocarburos alifáticos clasificados como alquenos. La palabra alqueno nos hace mención a la presencia de dobles enlaces en algún momento de la cadena. O sea, siempre van a formarse cadenas carbono-carbono, pero en algún momento pudiera darse el caso de que hubiera un carbono enlazado con doble enlace a otro carbono. Por el simple hecho de aparecer esto, estamos teniendo un hidrocarburo alifático alqueno, ¿sí? Presencia de dobles enlaces. Y bueno, obviamente el resto de las valencias del carbono se van a completar con hidrógenos. Aquí tendríamos 3 hidrógenos, ¿verdad? Para completar las 4 valencias. Y aquí en este carbono que ya se gastó, permítanme. Y aquí en este carbono que ya se gastó 2 valencias para unirse a este carbono y una para unirse al anterior, le queda nada más una valencia. Entonces tendremos aquí nada más un hidrógeno para completar las 4 valencias que tiene el carbono. Por otro lado, aquí tenemos que este carbono ya se gastó 2 valencias, le quedan por consiguiente solamente 2. Vamos a tener aquí 2 hidrógenos para completar las 4 valencias del carbono.
Esos, repito, son hidrocarburos alquenos. Característica importante, la presencia de dobles enlaces. ¿Sí? Aquí está la característica más importante, la presencia de dobles enlaces. Por último, tenemos otro tipo de hidrocarburos alifáticos que son los alquinos. Los alquinos hacen referencia a la presencia de triples enlaces entre carbono y carbono. Entonces, bueno, voy a borrar por el momento esto para no confundirlos, ¿no? Ya decimos que hay aromáticos, pero para no confundirnos vamos a quitarlos por un momento de aquí y ahorita lo volvemos a dibujar. Entonces los alquinos se van a caracterizar por la presencia de triples enlaces. Entonces habrá en algún momento en la cadena de carbonos un triple enlace carbono-carbono. Entonces nuevamente aquí completamos la valencia del carbono con hidrógenos. Aquí le faltan 3. Ponemos 3 hidrógenos en este extremo. Y bueno, ya acá podrán darse cuenta que ya se gastó 3 de este lado y 1 acá. Aquí ya no tiene hidrógenos. Y a este nada más le quedan una valencia porque ya se gastó 3 con el enlace con el anterior. Y este es un alquino. Esa diríamos que es la clasificación más importante de los hidrocarburos alifáticos. ¿Sale? ¿Alguna duda en esto? No, todo está clarísimo. Digo, que es información que a lo mejor, con muy poquito de suerte, tuvieron la dicha de verlo en la secundaria, pero con las reformas criminales que hace la SEP, quita temas así porque se le ocurre y no completan el programa. Pero bueno, eso ya es asunto político. Bien, aquí tenemos los compuestos aromáticos que decía que también son hidrocarburos, pero vamos a verlos en un capítulo aparte. Lo importante ahorita es que se quede claro que los hidrocarburos se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos, y que son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Por eso se llaman hidrocarburos. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora sí vamos a empezar un poquito más de lleno sobre la nomenclatura. Les comento, este curso de química del carbono o química orgánica, este tema de química del carbono o química orgánica, hace referencia más bien a nomenclatura. O sea, no pretendemos que aprendan reacciones de química orgánica, ni que saquen números de oxidación de compuestos orgánicos, que sería interesante, pero dado el tiempo que tenemos y dada la presión que también tienen ustedes, pues sería demasiado ambicioso que viéramos todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, si alguien quiere verlo, pues le dedicamos un tiempo, incluso hacemos un video para que nadie se sienta obligado a avanzar a esa velocidad, ¿no? Bien, pues vamos entonces a trabajar ahorita un poquito sobre la nomenclatura. La nomenclatura de estos compuestos, cómo se nombran los alcanos, cómo se nombran los alquenos y cómo se nombran los alquinos. De entrada, tenemos una serie de prefijos, así como lo usábamos en química inorgánica al hablar de compuestos moleculares, que había prefijo de mono, di, tri, etc. Aquí en química del carbono usamos unos prefijos muy característicos para los primeros 4 carbonos, es decir, contamos el número de carbonos que tiene, por ejemplo, este hidrocarburo, que tiene 3, y vamos a asignarle un prefijo. ¿De acuerdo? Si tuviera 2 tendría otro prefijo, si tuviera 1 tendría otro prefijo, si tuviera 4 tendría otro, etcétera, etcétera. Entonces los prefijos que vamos a manejar son muy básicos, de hecho los más importantes o los diferentes, digámoslo así, con respecto a los compuestos moleculares, son los 4 primeros. Para un carbono, esta es la cantidad de carbonos, número de carbonos. Para un carbono, para 2 carbonos, para 3 carbonos, para 4 carbonos, para 5, etc. Bueno, para un carbono, el prefijo que vamos a usar al nombre del hidrocarburo va a ser siempre met. Met es el prefijo que vamos a usar para indicar que hay un carbono en el compuesto que estamos viendo. Cuando tengamos 2 carbonos, el prefijo que vamos a usar va a ser el prefijo et. Para 3 carbonos, como el que tenemos aquí de 3 carbonos, el prefijo que vamos a emplear para nombrarlo va a ser prop. Para 4 carbonos, el prefijo que vamos a usar va a ser but. Estos prefijos que acabo de mencionarles son nuevos porque no los vemos en química inorgánica.
solamente aparecen en química del carbono o química orgánica. Y a partir del 4 ya los prefijos son los mismos que usaban en compuestos moleculares. Para 5 pues se usa en pent, para 6 ex, para 7 ept, etcétera, etcétera, etcétera. Los más importantes para este curso serían estos 4, met, et, prop y but. Ese sería el prefijo, la palabra pre es antes de, ¿sí? Entonces el prefijo sería este, el prefijo. Y el sufijo o la palabra última que completa el nombre sería el tipo de hidrocarburo que tenemos. Es decir, si no hay dobles enlaces, es un alcano y la terminación, como su nombre lo indica, es ano. Si hay dobles enlaces, el prefijo es eno, perdón, el sufijo. Y si hay triple enlace, el sufijo es ino. Entonces, para alcanos tendríamos que terminar en ano. Para alquenos en eno. Y para alquinos en ino. Esos son los sufijos que añadimos al prefijo. O sea, al prefijo le vamos a agregar el sufijo, que es precisamente el tipo de hidrocarburo que estamos manejando. No, no. Deja ahí. Perdón, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Como verán, No, profe. está muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para nombrar un alqueno y un alquino? Pues que hay que indicar, como ustedes pueden ver, este doble enlace, si hubiera una cadena más grande, podría variar de posición. Entonces hay que indicar la posición en la que se encuentran los dobles y los triples enlaces. Entonces, en este tipo de hidrocarburos simplemente cambia en que hay que indicar la posición. Indicar la posición del doble o del triple enlace. Eso es importante que lo recordemos. Y si entendemos esto que acabo de decirles, la nomenclatura en química orgánica es muy sencilla. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que lo vayamos entendiendo con más precisión. El doble o triple enlace. Bien, vamos a poner unos ejemplos para que podamos analizar esto. Un ejemplo de un alcano. Vamos a pensar aquí, por ejemplo, este que acabamos de hacer, precisamente. Este. Si ustedes cuentan carbonos, es de 3 carbonos. 1, 2, 3. ¿Sí lo ven? 1, 2, 3. Entonces el prefijo para 3 es prop. Y el sufijo es ano. O sea que este compuesto sería un propano. ¿Lo ven? Este compuesto sería un propano. Vamos a poner aquí su nombre. Propano. Propano. Ok. Ahora vamos a verle acá abajo. Este es un hidrocarburo alqueno. Hay que indicar la posición del doble o triple enlace. La regla es numerar en la proximidad al doble o triple enlace. O sea que yo no debo empezar a numerar de este lado, sino más cercano al doble o al triple enlace. Siempre tiene prioridad la posición del doble o del triple enlace. Entonces voy a empezar a numerar desde este lado. Aquí hay que numerar 1, 2, 3. ¿Se fijan? En la posición 1 está el doble enlace. Entonces primero indico el prefijo que es prop, ¿verdad? Vamos a ver el caso. Para este sería prop. Y la terminación de sufijo, que es de alqueno, propeno. Y hay que indicar la posición del doble enlace. Está en la posición 1. Entonces sería 1-propeno. Siempre los números que indican posición se separan de la palabra con un guioncito. Esa es la regla. Ese sería el 1-propeno. Algunos dirían, es que el 1 no se escribe. Es verdad. Es válido también decirle simplemente propeno. Pero como estamos iniciando nomenclatura, yo sugiero que consideremos al 1. ¿Sí? Bien,
Para el siguiente caso, que estamos aquí viendo un alquino, este alquino, nuevamente vemos que tenemos un triple enlace. Ahora nuevamente contando de derecha a izquierda, está en la posición 1, 2, en la posición 1, el triple enlace. Entonces, para nombrar este hidrocarburo, primeramente el prefijo para 3 carbonos, que son los carbonos que tiene, es prop. Entonces ponemos prop, permítanme tantito. Sería prop. Terminación de alquino, pues es ino, propino. E indicar la posición del triple enlace, está en la posición 1, sería el 1-propino. Y repito, en algunos textos nada más aparecerá el nombre de propino, suponiendo que esté en la posición 1 el triple enlace. Pero como estamos iniciando el concepto de nomenclatura, sí es recomendable que indiquen posiciones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, No, profe. digo, la nomenclatura de hidrocarburos es sumamente sencilla. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más de ejercicio sobre esto. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes, porque aquí estamos viendo nada más un doble enlace, pero puede ser que un hidrocarburo tenga más de un doble enlace. Puede tener 2, 3, 4, etc. Entonces hay que indicar la posición del doble enlace o de los dobles enlaces y también el número de dobles enlaces que tiene. Vamos a ver ahorita a qué me refiero. Vamos a ver un caso de un alqueno. Aquí. Pensemos en este alqueno. Ahorita voy a usar la nomenclatura con carbonos e hidrógenos como la usaba en la secundaria para no complicar la existencia. Repito, este curso va a ser de lo más básico posible. Claro que existe material de apoyo para hacerlo más abundante, ¿no? Perdón, voy a poner aquí un doble enlace. Voy a poner acá otro doble enlace. Ahí está. Vamos a agregar hidrógenos para completar las 4 valencias que tiene nuestro carbono, porque nada más puede tener una valencia de 4. Aquí 1, 2, 3, le falta un hidrógeno aquí. A este carbono, 1, 2, 3, le falta nada más un hidrógeno para completar 4. Este tiene ya 1, 2, 3, le falta también un hidrógeno para completar 4. Y este de la orilla le faltan 2 hidrógenos para completar 4, porque ya se gastó 2 valencias como el carbono anterior. Ahí está. Vamos a nombrar este alqueno, porque veamos que es un alqueno. Vamos a numerar siempre la cadena de los alquenos en la proximidad al doble enlace. Entonces vamos a empezar a numerar. Este sería el carbono 1, porque está más cerca al doble enlace. Este está más lejano, entonces empezamos donde está más cerca. En este caso numeramos de derecha a izquierda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Eso es una cadena de 5 carbonos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar de qué prefijo corresponde 5. Hemos dicho que para 5 es igual que en moleculares, pent. El prefijo es pent. Eso no es problema. Entonces vamos a poner pent como nombre del hidrocarburo. Empezamos el prefijo pent, indicando que con esto son 5 carbonos. Pent. Y luego nos fijamos en la terminación de alquenos, que es eno. Sin embargo, hay que indicar cuántos dobles enlaces hay. Si ustedes se fijan, hay 2. Entonces, si ponemos eno, nada más estamos indicando un doble enlace. Entonces tenemos que poner la letra A para formar la palabra, una letra A añadida, y luego la cantidad de dobles enlaces que usamos el prefijo de 2, que se usa en geometría, que es di o bi, para indicar 2 cosas. Esto indica 2 cosas. En este caso, 2 dobles enlaces. Usamos estos prefijos. Entonces ponemos penta, di, para indicar que hay 2, y la terminación de alqueno, que como acabamos de ver, es eno. ¿Sí? Entonces sería pentadieno. ¿Se fijan? Esta es la diferencia entre cuando hay más de un doble enlace. Estamos indicando la cantidad de dobles enlaces con el prefijo, digámoslo así, dieno. Di de 2. Estamos diciendo que hay 5 carbonos y 2 dobles enlaces. Eso quiere decir este nombrecito.
que es un alqueno con dos dobles enlaces. Ahora hay que indicar en qué posiciones están los dobles enlaces. Nos fijamos, ¿verdad? Está en la posición 1 y está en la posición 3, contando de derecha a izquierda. Entonces pondríamos 1, 3, una rayita para separar números de nombres, y ya está el nombre del compuesto. Es el 1,3 pentadieno. Es un poquito más elaborada esta explicación. ¿Sí les quedó claro? ¿Alguna duda? Todo No, claro. profe. Todo claro, no está tan complicado. Esto, les repito, hay que enumerar siempre en alquenos y alquinos, porque los triples y dobles enlaces pueden estar en cualquier posición de la cadena y puede haber dos o más, ¿sí? Y siempre contando cuántos hay. Bien, vamos a ver un alqueno que tenga tres triples enlaces, ¿vale? Para que vean que ya es lo mismo, no está tan complicado. Vamos a poner un alqueno de 3 triples enlaces, dobles enlaces, perdón. Aquí tenemos un doble enlace, otro doble enlace y un enlace sencillo. Lo demás lo vamos a llenar con hidrógenos. Acuérdense que el carbono tiene 4 valencias, aquí ya se gastó 2, por consiguiente le quedan 2 por gastarse, que las usa con hidrógenos. Y este pues ya se gastó sus 4 valencias, bien, al enlazarse a los 2 carbonos de al lado, no tiene hidrógenos. Y este se gastó 3, le queda una completa con hidrógeno. Y este del extremo le faltan 3 para completar las 4 valencias. Ahí está. Ahí está nuestro alqueno. Siempre vamos a numerar cuando tengamos dobles enlaces o triples enlaces, o sea, alquenos o alquinos. Vamos a numerar siempre en la proximidad al doble enlace. En este caso empezamos del lado izquierdo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Aquí está ya. Buscamos a qué prefijo corresponden 4 carbonos. Hace rato vimos que 4 corresponde a but. Entonces vamos a nombrarlo como un but. ¿De acuerdo? Entonces ponemos primero but para indicar que hay 4 carbonos. ¿Sí? Y como son dobles enlaces, la terminación es eno. Sin embargo, hay que ver cuántos dobles enlaces tiene. Tiene 2. Nuevamente ponemos una letra A para unir la cantidad de dobles enlaces con el prefijo de dobles enlaces, que es di o bi. Acuérdense que podemos usar los dos, bi o di. Y la terminación de alqueno, que es eno. Entonces, de entrada es un butadieno, ¿sí? Y nada más resta indicar en qué posiciones están apareciendo los dobles enlaces. Perdón, en la posición 1 y en la posición 2. ¿Se fijan? ¿Sí queda claro? Siempre vamos a imaginar que vamos haciendo un recorrido como si fuera un trenecito, ¿no? Llegamos a este carbono, aquí hay un doble enlace. Llegamos a este carbono, aquí hay otro doble enlace. Entonces sabemos que en la posición 1 y 2 hay dobles enlaces. Entonces aquí la posición entonces sería 1,2. Ponemos una rayita para separar nombres de números. Y ese sería el nombre del compuesto. 1,2 butadieno. ¿Sí? ¿Dudas en este compuesto? ¿Todo claro? Si hay alguna duda, pues sin problema, ¿no? Me preguntan y la resolvemos. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro como el agua? A ver, ¿sí me escuchan? Sí, todo claro. Sí, profe. Okidoki. Entonces ya estamos con alquenos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre si fuera un alquino? Pues la misma cosa. En lugar de terminar en eno, pues termina en ino. Suponemos que aquí hubiera un triple enlace, vamos a hacer una variante. Supongamos que aquí hay un triple enlace. ¿Sí? Entonces, obviamente este hidrógeno tendría que desaparecer porque ya se gastaron 3 valencias para este carbono, más le queda una. Y este hidrógeno también tendría que desaparecer porque ya se gastó las 4 valencias. Y si aquí lo cambiamos también por triple enlace, vemos también que este hidrógeno tendría que desaparecer porque ya tenemos 4 valencias.
Y este hidrógeno también tendría que desaparecer porque tenemos 4 valencias. ¿Y cómo quedaría el nombre de este compuesto? Pues igual, numeramos en la proximidad a los triples enlaces, en este caso posición 1 y posición 3, sería DOB. Como son 4, ¿verdad? Penta, pero son 5, penta, y como hay dos triples enlaces, ponemos di, y en lugar de eno, ahora vamos a poner ino, aunque se repita la i. Fíjense, aquí hay que repetir la i. Y la posición 1, 3. Entonces sería el 1, 3 penta diino. Como verán, es muy parecida la nomenclatura de alquenos y de alquinos. Nada más varía en que en lugar de dobles enlaces, tendríamos triples enlaces. ¿De acuerdo? Igual para este caso. Si le pongo triples enlaces aquí ya quitamos este hidrógeno porque ya completó las 4 valencias del carbono, y aquí tendríamos que hacer una excepción porque no podría estar aquí el triple enlace porque el carbono nada más tiene 4 valencias. Entonces tenemos que quitar este enlace doble de aquí y tenemos que poner el triple si lo queremos acá. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo aquí un triple, tendría un carbono con 6 valencias y eso no es posible. Siempre el carbono tiene máximo 4. Entonces este hidrógeno lo quitamos porque ya se completaron las 4 valencias de los carbonos, este y este. Y nos quedaría nada más aquí un hidrógeno porque se completan también las valencias del carbono. Y ahí está. ¿Se fijan? ¿Y cómo se nombraría este compuesto? Pues igual. Primeramente, posición en la que se encuentran los triples enlaces. En este caso ya no sería 1, 2, ¿verdad? Sería 1, 3. ¿Lo ven? En la posición 1 y en la posición 3 están los dobles enlaces. Nada más que, ojo, siempre hay que darle prioridad a la numeración del origen donde están los triples enlaces. En este caso, una molécula simétrica puede haber empezado a numerar de este lado o de este lado. Es indistinto. Pero como nosotros escribimos de izquierda a derecha, pues está bien que lo numeremos de izquierda a derecha, aunque sea una molécula simétrica. Entonces, en la posición 1 y en la posición 3 tenemos los triples enlaces. Como es de 4 carbonos, el prefijo para 4, como decíamos hace un momento, ¿verdad?, es but. Entonces el 1, 3, but. Y como son 2 triples enlaces, anexamos una letra A para separarla del prefijo y de la cantidad de dobles o triples enlaces, y terminamos el alquino con la terminación ino. Y ya nos queda el nombre del hidrocarburo, el 1, 3 butadieno. ¿Se entiende? ¿Algún detalle que no hayan comprendido de esto? Digo, la mejor forma de aprender química orgánica es haciendo ejercicios también. O sea, dándole nombre a varios compuestos y darnos cuenta que las reglas son muy, muy claras. No hay tanta confusión. Entendiendo la regla ya puedes nombrar prácticamente cualquier cosa. Bien, pues ya dimos el nombre de alquenos y alquinos. Es decir, hidrocarburos alifáticos, ¿sí? Sin embargo, estos hidrocarburos alifáticos, como ustedes podrán darse cuenta, son cadenas lineales, o sea, no hay más que carbonos enlazados a carbonos, ¿sí? No hay más. E hidrógenos. Sin embargo, así como existen las ramas de un árbol, podemos tener lo que se llaman hidrocarburos ramificados. Vamos a ver un poquito sobre esto. Entonces, los hidrocarburos que acabamos de ver, vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Aparte de ser alifáticos y aromáticos, o sea, por la cantidad de dobles enlaces, de dobles o triples enlaces, o sea, lo que sean alcanos, alquenos o alquinos, que es lo que acabamos de ver ahorita. También tenemos que clasificarlos por la presencia de ramificaciones, o sea, por las ramificaciones que presenta. O sea, puede haber ramificados, estos serían lineales, porque son líneas de carbón-carbón, son lineales. Y nada más se clasifican por la cantidad de dobles triples enlaces. Los ramificados, y por último, los cíclicos, que se hagan anillos. Ahorita vamos a ver a qué me refiero.
Ok, entonces fíjense, vamos a hacer un ejemplo rápido para que no se confundan mucho. Algo sencillo. Un alcano ramificado. Ya sabemos que los lineales son cadenas contiguas de carbonos, ¿verdad? Ahí está un caso. Pero ¿qué tal si en esta cadena de 4 carbonos, en este carbono, en lugar de haber un hidrógeno que correspondería a un alcano lineal, ponemos otro carbono, como si fuera la rama de un árbol? ¿Sí? Les recuerdo que estoy pasando lista por tiempo, muchachos. Se está registrando el tiempo que permanecen aquí, o que llegan y todo eso. Bien, entonces aquí tendríamos que poner los hidrógenos que tendría este hidrocarburo ramificado. Repito, es ramificado porque hay una ramita. Si aquí esperábamos un hidrógeno y en lugar de un hidrógeno hay un carbono. Es un alcano ramificado. Estamos viendo este tipo de hidrocarburos. Es un alcano ramificado. Entonces, para este caso, también ponemos hidrógenos, ¿verdad? Todos los hidrógenos que corresponden para completar las 4 valencias del carbono. Aquí un hidrógeno, aquí otro hidrógeno, aquí otro más. Aquí este ya se gastó 2 valencias, pues le quedan poner otras 2 arriba, 2 hidrógenos, perdón, arriba y abajo. Y acá se gastó 3 valencias, nada más le queda un hidrógeno. Y este de este extremo se gastó una, le queda nada más 3 valencias para unirse a hidrógenos, y este obviamente también le quedan sus 3 valencias para unirse a hidrógenos. Y es un alcano ramificado. Fíjense. Hace rato decíamos que los alcanos no teníamos que numerarlos, nada más contar carbonos y el prefijo y la terminación ano. Pero cuando hay ramificaciones tenemos que numerar a partir de la presencia de la ramificación, lo más cercano posible a la ramificación. Por eso tenemos que identificar cuál es la cadena principal con la que vamos a trabajar. Vamos a buscar la cadena más grande, ¿sí?, que tenga más carbonos. Esa es la cadena principal. Entonces, si fijan ustedes, la cadena principal va a ser la que acabo de subrayar, ¿sí? La que tiene más carbonos. Ahí está. Y ahora sí que ya identifiqué la cadena principal, voy a numerar en la proximidad a la ramificación. Si empiezo a numerar del lado izquierdo, vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En la posición 3 estaría el carbono que se está ramificando. En cambio, si numero de derecha a izquierda, en la posición 2, vean, 1, 2, aparece la ramificación. Entonces, como está más cerca de derecha a izquierda, entonces voy a numerar de derecha a izquierda. Así de sencillo. Entonces voy a empezar a numerar. Es el carbono 1, es el carbono 2, es el carbono 3 y es el carbono 4. Y lo que no pertenece a la cadena principal que acabo de subrayar se conoce como ramificación. Y aquí tengo una ramificación, ¿sí?, que está en la posición 2. Y es una ramificación con un carbono. Entonces fíjense, para un carbono nosotros usamos el prefijo met. ¿Sí? Vean, para un carbono usamos el prefijo met. ¿Sí? Entonces la única variante con respecto a las ramificaciones es que todas las ramificaciones van a terminar siempre su nombre, en il. Siempre en il. Entonces este que es de un carbono, que tiene como prefijo met, sería un metil. Este sería un metil. Met porque es de un carbono, ¿sí? Es importante. Met porque es de un carbono, ¿sí? Y il porque es el nombre que le damos a las ramificaciones, ¿sí? Siempre va a terminar una ramificación en il. Siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? La única variante es terminación il. La cantidad de carbono siempre el mismo prefijo. Bien, entonces para nombrar este hidrocarburo alcano ramificado, pues también vamos a contar, ya contamos que estamos en la posición 2. En la posición 2 que tenemos un metil. Entonces primero vamos a nombrar las ramificaciones. Fíjense, es el orden en que vamos a trabajar. Primero vamos a nombrar ramificaciones. Y luego
vamos a nombrar la cadena principal. De esa manera nos vamos a guiar. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí me van siguiendo? ¿Dudas? ¿O ya están durmiendo? Mientras no estén haciendo lo que hacían sus compañeros de la pandemia, que estaban arreglando su cuarto, estaban bañando al perro, mientras estaban tomando clase, pues así era, ¿no? Esperemos que no estén haciendo lo mismo, ¿eh? Entonces, en la posición 2, tenemos un metil, ¿verdad? Posición 2 indicamos la ramificación. En la posición 2 tenemos un metil. Vean ustedes, estoy separando un número con una palabra con un guioncito, ¿sí? Y luego la cadena principal. Podemos poner una rayita o no ponerla porque son palabras. Las palabras no se separan con guiones. Entonces en la posición 2 tenemos un metil y como son de 4 carbonos la cadena principal y para 4 usamos el prefijo but que vimos hace un momento, ¿verdad? Son 4 carbonos. Entonces ponemos but para indicar que son 4 carbonos. La cadena principal es un but y como es un alcano, pues la terminación es ano. Y así quedaría el nombre de este hidrocarburo. Un alcano ramificado que se llamaría 2-metil-butano. ¿Ven? Esto es a grandes rasgos lo más complicado de alcanos ramificados, ¿no? O sea, si entendemos esto, muchachos, ya estamos del otro lado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Puede haber más de una ramificación? Sí, lo mismo. Si hubiera más de un metil, indicamos cuántos metiles hay, en qué posiciones están, como lo hicimos con los dobles y triples enlaces. Y si son 2, ponemos dimetil, si son 3, trimetil, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la cadena principal, que en este caso es de 4 carbonos. ¿Qué pasa con los alquenos, que también pueden tener ramificaciones? Pues lo mismo, muchachos, lo mismo. La cadena principal siempre va a ser el nombre del alqueno o del alquino, ¿sí? Y las ramificaciones se van a nombrar primero. Vamos a poner un ejemplo para que vean a qué me refiero. Vamos a ver un ejemplo. Tengamos aquí un doble enlace. Aquí, vean esto. Y aquí vamos a poner una ramificación. Ahí está. Vean ustedes, voy a poner hidrógenos donde no hay carbonos para completar las valencias que tiene el carbono. Tiene 2 acastados aquí, le quedan 2 para completar sus 4 valencias. Siempre recordar lo que vimos en el enlace químico, que el carbono tiene 4 valencias. Aquí tiene 1, 2, 3, le falta 1 para completar sus 4 valencias. Aquí 1, 2, 3, le falta 1 para completar sus 4 valencias. Aquí tiene 1, le faltan 3 para completar sus 4 valencias. Vean qué fácil. Y acá tenemos 1, le faltan 3 para completar sus 4 valencias. Y aquí está un alqueno ramificado. ¿Por qué es un alqueno? Porque hay dobles enlaces presentes. ¿Cuál es la cadena principal en los alquenos? Pues la única diferencia es la cadena más grande que tenga 2 dobles enlaces, ¿verdad? O sea, son 2 requisitos. Que sea la más grande y que tenga los dobles enlaces. Pues esta cumple los 2 requisitos. Es la más grande y tiene los dobles enlaces. Y lo que no pertenece a la cadena principal, pues es esta, y esa es la ramificación. Entonces, primeramente vamos a nombrar la ramificación. Sin embargo, muchachos, tiene prioridad en la numeración los dobles enlaces. No como en los alcanos, que numerábamos en la proximidad a la ramificación. Aquí en los alquenos tiene prioridad el doble enlace. Entonces vamos a numerar en la proximidad al doble enlace, no en la proximidad a la ramificación. Es importante recordarlo. Entonces, como tiene prioridad la presencia del doble enlace y está más cerca de este lado, vamos a numerar de este lado. Entonces sería el carbono 1, ese sería el carbono 2, este sería obviamente el carbono 3, este el carbono 4, y ya. Entonces en la posición 3 tenemos una ramificación, entonces primero vamos a nombrar la ramificación. ¿De acuerdo? Acuérdense que ese es el orden de nomenclatura.
Primero ramificaciones y luego cadena principal. Si la ramificación está en la posición 3, entonces habrá que poner que en la posición 3 hay algo. ¿Y qué es lo que hay? O sea, hay una ramificación de un carbono, prefijo para 1, hemos dicho que era met, terminación de ramificación es il, o sea que es un metil en la posición 3. Entonces primero ponemos 3 metil. Ahí está. Y ahora nombramos la cadena principal, puesto que ya no hay más ramificaciones. Y la cadena principal es un alqueno. Y en la posición 1 tenemos el doble enlace. Entonces nuevamente ponemos una rayita, el número 1, que corresponde a la posición del doble enlace. ¿Y cuántos carbonos son? 4. Como para 4 sabemos que es but, hace rato lo vimos, ¿verdad? Pues el prefijo que vamos a ponerle a este alqueno va a ser también but. ¿De acuerdo? But. Y como nada más hay un doble enlace, nada más terminamos el nombre con la terminación eno de dobles enlaces. Y este es el nombre de este hidrocarburo, el 3-metil-1-buteno. Que habrá libros que nada más digan 3-metilbuteno porque asuman que el 1 no se escribe, pero repito, como estamos iniciando con nomenclatura, así, aunque parezca muy trivial, tendremos que poner este 1. Ya cuando tengan más práctica ustedes lo van a ver que se suprime, ¿no? Pero bueno, estamos iniciando, hay que hacerlo con cuidado. Entonces el nombre de este alqueno sería 3-metilbuteno. Y así va a ser, si tuviera 2 metiles, pues sería en la posición en la que estén, y dimetil. Si tuviera 3, trimetil, etcétera, etcétera. Y la cadena principal, igual, ¿no? Igual que con los alquenos lineales. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿Y qué pasaría si hubiera un triple enlace? Pues termina en ino. Y lo mismo. Las reglas que estamos usando para alquenos se aplican también para alquinos. O sea, es la misma regla. ¿Dudas? Qué callados. O sea, se durmieron o ya no entendieron nada. Bien. Vamos a ver ahora, por último, los ciclos. Los compuestos cíclicos, que pueden ser alcanos, alquenos y alquinos, la misma cosa. ¿Cuáles son los ciclos? Pues los que forman anillos. Por ejemplo, cuando 2 carbonos se unen, pues no pueden formar anillos. Los anillos empiezan con 3 carbonos. Por ejemplo, para un alcano, que no tiene dobles ni triples enlaces. Este sería un anillo o ciclo. Fíjense, ya se formó un anillo o ciclo. Obviamente lo que resta es poner hidrógenos. O sea, aquí ya se gastó 2 valencias del carbono, le quedan 2 manitas para unirse a 2 hidrógenos. Ya se gastó este 2, le quedan otras 2 para unirse a hidrógenos. ¿Ven? Y aquí igual. ¿Cómo se nombra un alcano cíclico? Pues nada más anteponemos la palabra ciclo, así de simple, muchachos, así de simple. Luego contamos carbonos, pues es 3, son 3 carbonos, prefijo para 3, decíamos que era prop. Entonces sería un ciclo prop. Y como es un alcano, pues termina en ano. Es el ciclo prop, terminación de alcano, y ahí está, ciclo propano. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo, muchachos? Sí. De verdad, o sea, me están durmiendo, ya están a punto de... se están cabeceando. Bueno, pasará lo mismo con dobles enlaces, lo mismo, exactamente la misma historia, solo que hay que indicar las posiciones de los dobles enlaces. Vamos a ver cómo se haría eso. Vamos a pensar en un ciclo, pero ahora de 4, para que sea más interesante y más ilustrativo. Para un ciclo alqueno. Miren, voy a poner aquí el ciclo alqueno. Son 4 carbonos, pero ahora vamos a poner un doble enlace aquí y otro doble enlace acá. Vean, siempre hay que cuidar que no se rompa la idea de que debe tener 4 valencias el carbono como máximo. Entonces ahora sí, vamos a colocarle hidrógenos. Este ya se gastó 3 manitas, le queda una. Este ya se gastó 3, le queda una. Igual para este. Igual
¿verdad? Para este otro. Ahora sí, vamos a numerar en la proximidad del doble enlace. Como estamos trabajando ciclos, vamos a seguir la regla de si no nos ponen otra cosa, vamos a numerar en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, que es así. Entonces el primer carbono, si ustedes puedan decirlo al verlo, va a ser este. El segundo sería este. El tercero este y el último este. Así numeramos. Siempre en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. ¿Y dónde aparecen los dobles enlaces? Pues aparecen en la posición 1 y aparecen en la posición 3. Ahí está. ¿Cómo se nombra este ciclo alqueno? Anteponemos la palabra ciclo siempre. Y luego indicamos las posiciones en las que se encuentran los dobles enlaces, ¿verdad? Es la 1, 3. Y luego el prefijo para 4 carbonos tenemos 4, es but. Y como son dos dobles enlaces, como hace un momento lo hacíamos, anexamos la letra A, para indicar que hay más de un doble enlace, y la palabra que nos dice cuántos hay, que son 2, que es di, lo que usábamos en geometría, di. Y ahora sí la terminación de alqueno, que como ya vimos hace rato, es eno. Entonces sería el ciclo 1,3 butadieno. Y así de simple, no hay más ciencia. Si es un triple enlace, nada más cambiamos eno por ino. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas con los enlaces? Pues ya vimos, muchachos, un temota, ¿eh? Ya vimos la clasificación de hidrocarburos por la cantidad de dobles o triples enlaces, que son alcanos, alquenos y alquinos. También vimos el tipo de nomenclatura a partir de ramificaciones, con el sufijo il para las ramificaciones. Y por último vimos los cíclicos, ¿no? Los alcanos cíclicos, los alquenos cíclicos y los alquinos cíclicos. Esto, a grosso modo, muchachos, sería la primera etapa de este curso de química del carbono, ver hidrocarburos, ¿sí? Esa sería la primera etapa, ¿sí? Todavía nos falta, que creo que salió alguien, ¿no? En 10 minutos termino la clase. Bueno, entonces me gustaría, para no atosigarlos, ¿verdad?, que por el momento le paráramos aquí en hidrocarburos nada más. Nomenclatura de hidrocarburos: alcanos, alquenos y alquinos, lineales, ramificados y cíclicos. Nada más, exclusivamente, que repasaran este tema y ustedes propongan ejercicios. Por ejemplo, háganse una cadenita de 5, pongan dobles enlaces donde ustedes quieran, triples enlaces, siempre checando que se respete que el carbono tiene máximo 4 valencias. Si ponen un carbono de 5 valencias, pues ya no está bien la molécula. ¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado que siempre se respeten las 4 valencias. Con respecto a los prefijos, los más importantes son los 4 primeros, 1, 2, 3 y 4, met, et, prop y but. El resto son los mismos que usábamos en moleculares, en química inorgánica. Para 5-pen, para 6-ex, para 7-ep, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No llegaremos más, si acaso, a 10 carbonos. Si acaso vemos 10 carbonos. Porque es un curso muy básico de química orgánica o química del carbono. Si nos da tiempo vemos más cosas, pero la verdad es que estamos con el tiempo muy corto, muchachos. ¿Sí? Entonces no quiero que todos estos temas se vayan a intersemestre y todos paguen por intersemestre. No se me hace justo. Mejor cerramos antes de que acabe el curso. De todas maneras, videos sobran, muchachos. El que quiera avanzar más allá de lo que estamos haciendo introductorio, lo pueden hacer sin dificultad. Subiré al espacio virtual unos videos muy interesantes sobre química del carbono. Pero ojo, no descuiden por favor lo que vieron de redox, porque ya viene la evaluación de redox, ¿sí? La próxima clase, que va a ser presencial, creo que es el jueves o el viernes, no estoy bien seguro. ¿Jueves o viernes? ¿Cuándo saca clase? Mañana. El jueves. Entonces mañana vamos a hacer les voy a subir ahorita los 4 temas que van a exponer para que los googleen en un ratito, ¿verdad? Y hagan un pequeño resumen y puedan exponerlo. Y haremos unos ejercicios de redox para completar
el trámite y el próximo miércoles, repito, haremos la práctica de redox. Pero mientras, el lunes próximo, estaremos continuando con química orgánica, ¿sí? O sea, vamos a continuar con lo que son hidrocarburos lineales, etcétera, ramificados y aromáticos, y empezaremos a ver aromáticos, ¿sí? El próximo lunes estaremos viendo aromáticos. ¿De acuerdo? La idea es que acabemos la próxima semana lo más rápido que podamos para que nos dé tiempo de hacer el examen final. Para los que no saben, el examen final puede hacerles cubrir la materia, si lo pasan. Si no, pues se quedan con los objetivos que adeudan. Ya acabo de subir evaluaciones del último que evalué, que fue el de ácido base. Pueden checar en la plataforma para que vean sus calificaciones. Repito, si pasan el examen final, no deben nada. Si no estudian y no pasan el examen final, ya deben todo. Lo que está marcado ahí. ¿De acuerdo? Bien, les recuerdo que se grabaron los tiempos en que estuvieron trabajando aquí, y el que tenga menos tiempo, obviamente no le voy a dar el puntito extra que quede de dar. Por la razón que haya sido, ¿no? Yo sé que a algunos se les complicó, yo entiendo, ¿no? Pero un reconocimiento a los que hicieron el esfuerzo y buscaron la estrategia para que no se les complicara, ¿no? Ok, ¿algún comentario, alguna duda? No, maestro. Entonces nos vemos mañana. Estudien por lo que más quieran, si quieren pasar, estudien, muchachos. ¿Sale? Échenle ganas. Está en sus manos no reprobar este curso. ¿Sale? Y los que están en módulo de Química 1, por favor, el viernes. No se les olvide. Los tengo que ver a la 1. ¿Vale? Sí, maestro. Cuídense mucho, échenle ganas. Estamos Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye.